Los rayos del sol atraviesan las ventanas, indicando la llegada de la nueva mañana. Las blancas sábanas parecen resplandecer más, mientras la habitación se va aclarando y los dos cuerpos sobre la cama empiezan a hacer movimientos incómodos, queriendo ignorar la molesta luz que les avisa que ya es hora de despertar y empezar un nuevo día. Dos hombres yaciendo uno al lado del otro, sus cuerpos envueltos entre las blancas sábanas, ninguno dispuesto a ceder y abandonar su tierra de sueños. El molesto sonido de un teléfono celular vibrando en algún lado de la habitación obliga a uno de los hombres a dejar su tierra de los sueños y buscar perezosamente sobre la mesita al lado de la cama, hasta finalmente encontrar el origen de la molesta interrupción de su sueño de belleza. «Ned, tienes que ayudarme», se oye la voz grave y desesperada de un hombre al otro lado de la línea. «¿Aló?», responde una voz somnolienta y rasposa. «Cometí una tontería con Nunu anoche, lo asusté». El hombre, que luchaba aún por despertar, abrió los ojos completamente y una señal de alerta se encendió en su cabeza. «¿Sí?», preguntó el 100% despierto hombre ahora. «¿James?», respondió sí del otro lado de la línea, reconociendo la voz del doctor. La expresión de James cambió a una de sorpresa, o más como shock, al observar que el teléfono celular que sostenía no era el suyo, ni mucho menos era suya la cama donde estaba durmiendo o la habitación donde se encontraba. Lo único que logró reconocer como suyo fueron las prendas que se encontraban esparcidas en el piso. «¿James? ¿Qué haces con el teléfono de Ned?», insistió sí del otro lado de la línea. «No me he equivocado». James cortó la llamada sin pensarlo 2 veces, apagando el teléfono celular inmediatamente. Al dar una vista perimetral por la amplia y moderna habitación, sus ojos terminaron cayendo en la persona que dormía a su lado, cubierta solo por un pedazo de la blanca sábana. James sintió que su rostro se encendía con solo ver al hombre que estaba recostado a su lado. Sin dudarlo, tiró de las sábanas cubriendo por completo el cuerpo de Ned. «¡Ay, este enano! Cuando más lo necesito y anda en amoríos con el doctor James», susurró sí de mal humor, lanzando su teléfono sobre el sofá. Sí se dirigió luego a su habitación, a terminar de arreglarse para salir a trabajar y continuar pensando en qué hacer con Nunu, quien se encontraba aún durmiendo plácidamente en la cama. Para alguien que se rehusó en un principio a dormir en la cama que su esposo, Nunu se encontraba ahora durmiendo tranquilamente, como si se tratara de un tierno e inocente bebé. Sí se acercó unos centímetros a la cama, observando el rostro durmiente de su joven esposo. Acarició una de sus mejillas con una mano, mientras que con la otra acomodaba los mechones de cabello que cubrían su rostro. Nunu dio unos ahogados quejidos adorables al sentir las manos extrañas que molestaban su placentero sueño. Giró un par de veces sobre su misma posición y finalmente abrió los ojos para encontrarse con el rostro sonriente y bien afeitado de su esposo. El aroma de la colonia de sí lo hacía sentir como si aún estuviera soñando. «Buenos días», habló sí, ampliando su sonrisa. Nunu abrió más los ojos, despertando por completo. Se sentó sobre la cama de un salto, observando el aún calmado y sonriente rostro de su esposo. «Hey, no te asustes, cumplí mi palabra y no te hice nada anoche», habló sí, jugando con el cabello de su esposo. Voy a cambiarme». Nunu trató de ponerse de pie, pero sí lo retuvo sujetándolo por la cintura. «Puedes dormir más si quieres. Tuviste una noche difícil. Le pediré a Nat que te traiga el desayuno y puedes descansar el resto del día», dijo sí con voz amorosa. «Estoy bien». El sonido del celular de sí interrumpió las palabras de Nunu. De mala gana, sí se puso de pie para contestar la llamada entrante,
que reconoció era de su mejor y único amigo. Brevemente sí pidió a Ned ayuda, y éste no dudó en colgar el teléfono y prometer estar en el departamento de sí en 30 minutos. «Le diré a Nat que traiga el desayuno». Sí dio un beso en la frente de su joven esposo, dejándolo solo en la habitación, envuelto 1001 pensamientos. Después de llevarse el shock de su vida, al ser despertado por los gritos y reclamos del apuesto doctor, Ned se encontraba camino al departamento de su mejor amigo, en compañía de la persona que había amanecido a su lado. James sentía la responsabilidad de explicar así el por qué fue él quien contestó la llamada al teléfono de Ned más temprano. Tal como lo prometió el abogado, pasaron 30 minutos y el timbre del departamento sonó, anunciando su llegada. «Oh cielos, esto es vergonzoso», se decía James, esperando por que Nat abriera la puerta. «Ya deja de quejarte. Yo no te obligué a nada, y si te preocupa lo que piensan los demás, tranquilo que asumiré la responsabilidad. Cuidaré de ti ahora», aseguró Ned, robando un beso en la mejilla del doctor. «Ya, ¿cuál responsabilidad?». James alzó la mano, listo para dar un golpe en la cabeza del abogado, cuando la puerta se abrió, revelando el rostro sonriente de Nat. «¡Llegaste!», se oyó la voz de sí detrás de Nat. «Sí, sobre lo de hace unas horas», empezó James, pero fue detenido instantáneamente. «No tengo tiempo para analizar sus amoríos. Necesito que hables con Nuniu», interrumpió Sí, tomando a Ned por un brazo, arrastrándolo por todo el departamento hasta su habitación. «Entra y habla con él», dijo, prácticamente empujando al abogado dentro de su habitación. «¿Pero qué?». Ned quiso hacer más preguntas, pero solo se encontró con la fría puerta de madera a sus espaldas. Nuniu se encontraba sentado sobre la cama, abrazando sus rodillas, mirando en dirección del confundido abogado. Ned no sabía qué estaba pasando. Sabía que sí necesitaba su ayuda, pero no sabía cuál era la fuente de la crisis. Con cuidado, se acercó al muchacho sobre la cama y empezó una conversación casual hasta llegar a todos los últimos eventos que estaban causando más de una tormenta de la ya atormentada cabeza del inocente Nuniu. «Antes de que vuelvas a intentar decir algo, no me interesa en qué andan tú y ese enano. Mientras no me afecte a mí o a Nuniu, pueden hacer lo que quieran», dijo Sí, notando la intensa mirada del doctor. James dio una mirada nerviosa, cambiando su enfoque visual en cualquier cosa dentro del departamento, tratando de ocultar sus mejillas coloradas. Nat interrumpió el incómodo y tenso momento entre los dos hombres, sirviendo unas bebidas mientras ambos esperaban por que Ned terminara de hablar con Nuniu. Sí esperaba que Ned lograra convencer a Nuniu de sus buenas intenciones y calmara el nuevo temor que estaba creciendo dentro de él. Ned estuvo casi una hora tratando de hacer entrar en razón a Nuniu y casi rogándole para que aceptara los sentimientos y el repentino cambio de Sí. Nuniu parecía aún muy reacio a ceder, pero cierta parte de él le decía que al menos debería intentarlo. «¿Cómo puedo confiar en ese hombre después de lo que me hizo?». «No puedo», seguía repitiendo Nuniu sin parar. «Nunu, escúchame. Dijiste que tenías avanzados los papeles. ¿No puedes hacer nada? Ya no puedo estar en esta casa». Ned tuvo que pensarlo detenidamente antes de dar una respuesta. No, el proceso será muy largo. Probablemente para cuando termine el plazo del testamento ya todo será resuelto», mintió Ned, sintiendo lástima al ver el rostro de decepción de Nuniu. «¿Me estás diciendo que acepte a ese hombre?», habló Nuniu con voz temblorosa. «No que lo aceptes, porque sé que te costará, pero al menos trata de hacer tu convivencia más placentera. Tus clases en la universidad empezarán en 3 semanas. Disfruta de ese tiempo». «Sé que ha cambiado, lo sé. Lo ha hecho mucho últimamente,
Pero, ¿y si luego vuelve a ser la misma persona que me obligó a casarme? Y sí, no te hará daño de nuevo. Si quieres la verdad, tú has traído al viejo sí de regreso. Nuño se quedó mudo por un momento. ¿A qué se refería Ned con esas palabras? El sí que conociste en Boston era solo la persona en la que se convirtió luego de... ¿De qué? Insistió Nuño, porque Ned continuara sus palabras. No soy yo quien debe decirte esa historia, pero te aseguro que el sí que vive ahora contigo es el verdadero. Por eso dale una oportunidad. Dale una oportunidad de demostrarte quién es realmente Seabrook. Nuño quedó en silencio nuevamente. Las palabras de Ned de alguna manera habían calado dentro de él, y ahora se encontraba más dubitativo sobre sus propios sentimientos hacia su esposo. ¿Valdría la pena darle una oportunidad así? 3 semanas después. El maravilloso sol que resplandece por la ventana, iluminando la habitación que permanece silenciosa. Un hombre observando detenidamente cada facción del hermoso ángel que duerme aún envuelto entre las sábanas. Si tan solo no tuviera que ir a trabajar, o el hermoso ángel no tuviera que ir dentro de 1 hora a iniciar sus clases en la universidad, todo sería tan perfecto si solo pudiera permanecer sentado en ese lado de la cama, observando a la bella criatura dormir placenteramente. Sí colocó una mano detrás del oído de su joven esposo, acomodando su cabello. Nuño hizo un adorable quejido y abrió los ojos en molestia. «Buenos días, precioso. Tienes que levantarte. Hoy tienes clases», sonrió Sí, besando la frente de su adorable esposo. Nuño hizo una mueca de desagrado y se levantó de la cama, sin molestarse a darle una mirada a su esposo que continuaba sonriente, observando cada uno de sus movimientos. Tal como le había aconsejado Ned, Nuño dejó de tenerle miedo así y empezó una convivencia más tolerable con éste, pero tampoco era como si hubiera aceptado sus sentimientos o confiara completamente en él. Nuño más bien parecía ignorar la existencia de Sí a veces. Así no le importaba mucho este comportamiento, ya que al menos Nuño no se oponía a sus demostraciones de afecto, y esto le daba una oportunidad más de demostrarle su amor. Sí había aprendido a ser paciente y muy cuidadoso, como para no cometer otro error con su adorable esposo. Lo único por lo que rogaba Sí era porque Nuño se diera cuenta de que sus sentimientos eran sinceros y finalmente ambos pudieran llevar un matrimonio como se debía. «Bien, iré a vestirme». Sí regresó a su habitación, componiendo una sonrisa en su decepcionado rostro. «Buen día», saludó Nat alegremente al muchacho, que entraba en la cocina ya arreglado y listo para salir. Nuño se sentó en la mesa, tomando un plato de los omelets preparados por el ama de llaves y un vaso de jugo de naranja. «¿No vas a desayunar en el comedor?», interrogó Nat sorprendido. «¿No me quieres ahí?». Nuño hizo un adorable puchero en reclamo a las palabras del ama de llaves. «Al señor sí le gusta comer contigo. Sé buen niño y ve al comedor». Nat pasó su mano por el cabello del muchacho, instándolo a ponerse de pie y salir de la cocina. Nuño dio un resoplido y obedeció al ama de llaves casi a regañadientes. Sí se encontraba ya sentado en la mesa cuando vio a Nuño y Nat salir de la cocina. Los ojos le brillaron al ver a su esposo vestido y arreglado para ir a la universidad. Nuño había puesto mucho esfuerzo en vestirse bien para su primer día de clases en la universidad. «Te ves muy bien», elogió Sí, sin quitar la vista de su esposo. «Gracias», respondió Nuño secamente, regalando una breve mirada a su esposo. «¿A qué hora terminan tus clases?», inició Sí la conversación. 4 p.m. según mi horario», respondió Nuño, tomando un sorbo de su jugo de naranja.
Está bien, le pediré a First que limpie mi agenda a esa hora, habló Sí, sorbiendo su taza de café. Nunyu hizo un gran esfuerzo por no escupir el jugo que aún no terminaba por pasar por su garganta al oír las palabras de su esposo. ¿Qué Nat no me va a recoger?, interrogó inmediatamente, casi en shock. No, lo haré yo, y también te llevaré a la universidad, así que apresúrate si quieres llegar a tiempo, respondió Sí, tomando el último sorbo de su café y levantándose de la mesa. ¿Usted? Pensé que... Claro que no. Te llevaré y recogeré todos los días de la universidad, cortó Sí las palabras de su esposo, retirándose a su habitación por las llaves de su auto. Nunyu quedó completamente en shock. Había esperado por librarse al menos unas horas de su esposo y pasar un tiempo solo disfrutando de la soledad del camino hacia la universidad. Con Sí llevándolo y trayéndolo todos los días, definitivamente iba a ser otro momento sofocante, encerrado en el mismo auto que su esposo. Listo, ve a buscar tus cosas, regresó Sí al comedor, preparado ya para salir. Con pasos pesados, Nunyu se dirigió a su habitación, tomó su mochila y siguió a su esposo hasta el estacionamiento. ¿Nervioso?, sonrió Sí, al notar el rostro serio del muchacho sentado en el asiento del copiloto. Nunyu dio una mirada vaga en respuesta a su esposo, asintiendo débilmente con la cabeza. Más que nervioso, se sentía incómodo, yendo a la universidad acompañado de su esposo. Sí encendió el auto y la pareja salió del edificio. El joven abogado Ned Sirapov dio una agradable sonrisa cuando el ascensor se detuvo en el 7º piso y caminó rumbo a la puerta del departamento que se había convertido como la entrada en el paraíso para él. «Ah, eres tú. Pasa, tengo que terminar de arreglarme», saludó James, dejando la puerta abierta para el ingreso del abogado. «Yo también estoy feliz de verte», habló Ned con sarcasmo. «Lo siento, es que tengo un retraso», dijo James, haciendo su camino al baño. «¡Oh, cielos! ¿Tienes un retraso? Tranquilo, me haré responsable», exclamó el abogado de manera dramática, reteniendo al apuesto doctor por la muñeca. James observó a Ned con ojos curiosos por unos segundos, hasta que su rostro empezó a tornarse en un rojo intenso. «Ya, ¿cuál responsable? Estoy retrasado para una junta en el hospital». Ned soltó la muñeca del Dr. James y cayó en el piso, sujetando su estómago que empezaba a doler por las carcajadas. La expresión de horror, disgusto y confusión de James era invaluable. James pateó un par de veces al abogado antes de regresar al baño y terminar de arreglarse para salir. «Ya deja de reírte. Vámonos antes de que se me siga haciendo tarde», regañó James a Ned, quien seguía limpiándose las lágrimas por haber reído tanto. Ned siguió al doctor hasta el estacionamiento y ambos subieron en el auto del abogado. «¿Quieres parar ya? No es divertido», volvió a regañar James, abrochando su cinturón de seguridad. «Lo siento, es que tenías que haber visto tu cara», rió Ned un par de veces más, para finalmente encender el auto y salir rumbo al hospital donde trabajaba el doctor. «Tonto», murmuró James, después de unos minutos de silencio. «Ya te dije que lo sentía. Hey, y ni siquiera me diste un vaso con agua. Se supone que desayunaríamos juntos», se quejó el abogado. «¿Culpa de quién? Y tus tontos chistes», respondió James con molestia. Está bien, está bien. ¿De veras se te hace tarde? Podemos parar en una cafetería aquí cerca», propuso el abogado. «Tengo una reunión en 20 minutos, lo siento», se disculpó James, con tristeza en el rostro. «Está bien. ¿Te parece si te busco para almorzar?», propuso nuevamente el abogado. «Ok, ¿me recoges? No quiero comer en la cafetería del hospital. Es extraño todavía»,
dijo James sus últimas palabras con voz débil. Aún no le has dicho a nadie, ¿verdad? Está bien, lo entiendo, sonrió el abogado, tomando las manos de James. James sonrió al ver su mano y la de Ned entrelazadas. Ned aprovechó la luz roja del semáforo para inclinarse unos centímetros y besar los labios de su apuesto novio. ¿Listo?, habló sí con voz suave el muchacho, sentado a su lado dentro del auto. Llevaban casi 10 minutos estacionados frente a la puerta principal de la universidad. Nunio estaba muy nervioso. Se sentía extraño asistiendo a una universidad donde no conocía a nadie y, peor aún, siendo un completo extranjero, pues pasó toda su vida viviendo en Londres y Boston. ¿Quieres que te acompañe dentro?, sugirió sí, al notar el rostro dubitativo de su esposo. No, puedo ir solo, adiós. Nunio se dio valor finalmente y bajó del auto sujetando su mochila con excesiva fuerza. «Te recogeré a las 4 p.m», habló sí, mientras su joven esposo hacía su camino dentro de la enorme e imponente universidad. Sí observaba cómo su esposo caminaba con paso firme y dubitativo a la vez. Definitivamente Nunio estaba nervioso, pero decidido a empezar una nueva vida. Sí observó la delgada figura de su esposo pasar entre algunos estudiantes y notó el cambio en su expresión. Nunio se veía ahora emocionado, como si estuviera regresando a casa. Sí, entonces tuvo la seguridad de que este nuevo inicio sería de gran ayuda para otro avance en su relación. Pero su expresión pronto cayó al notar las miradas de los estudiantes fijos en su joven, adorable y excesivamente hermoso esposo. «Tranquilo, sí, tranquilo, es solo tu imaginación», se repetía mientras encendía su auto camino a sus oficinas. Nunio paseaba por los corredores, completamente perdido. El campus era enorme y las direcciones lo tenían confundido. Estaba en un lugar completamente nuevo para él, y parecía que por un momento iba a perder la paciencia al no poder encontrar su salón de clases. Nunio caminó unos pasos más, solo para encontrarse con otro corredor que daba hacia el mismo camino por el que ya había pasado más de 3 veces. «No entiendo esto», exclamó en frustración, con un adorable gesto en el rostro. A lo lejos, unos ojos que no habían dejado de seguir sus pasos desde que entró en la universidad se aproximaba a paso lento. «Hola, ¿estás perdido?», saludó la persona dueña de ese par de ojos. Nunio observó al muchacho frente a él con mirada dudosa. «Eres nuevo, ¿cierto? Puedo ayudarte si gustas. Mi nombre es Tutor», se presentó el muchacho, extendiendo su mano. Nunio correspondió el saludo de manos y mostró bajo la hoja un horario de clases del muchacho. «¡Qué coincidencia! Tenemos la misma clase. Ven, te llevaré al salón», dijo Tutor, haciendo un gesto con su mano para que Nunio lo siguiera. Nunio dudó por unos segundos y luego empezó a caminar al lado del muchacho, que lo esperaba con una sonrisa en los labios. Luego de un par de horas, y más relajado ya, Nunio se sentía agradecido por la presencia de Tutor, quien no solo le había ayudado a encontrar sus respectivas clases y darle un rápido recorrido por todo el campus, sino que además le había presentado nuevos amigos, con los que Nunio ahora se sentía como si estuviera recuperando ese lado de su vida que había quedado atrás. Por un momento, Nunio se olvidó de todos los problemas que lo rodeaban. Se olvidó de sí, de su vida de encierro dentro del departamento. Olvidó lo mucho que extrañaba su casa en Boston y hasta olvidó que fue llevado a Bangkok contra su voluntad. Todo era nuevo y lleno de risas, las risas que por mucho tiempo no había sentido formarse en su hermoso rostro. Y pendiente de esas risas y todas las expresiones que se dibujaban en su hermoso rostro, estaba Tutor, completamente asombrado que una persona tan parecida a un ángel se haya aparecido en su vida. «¿Quieres dejar de mirar el reloj a cada minuto?»,
Ned perdió la paciencia al notar la regularidad e impaciencia con la que su amigo observaba el reloj de su oficina. «Estoy nervioso. Dejé ir a Nunu solo en ese lugar, y si se perdió dentro del campus, si está vagando ahora por los corredores sin saber qué hacer». Sí, Nunu no es ningún niñito, y tiene una cosa llamada teléfono celular. Si necesita algo, lo más probable es que llame a Nat por ayuda, habló Ned, tratando de tranquilizar a su amigo, pero la expresión de sí seguía siendo intranquila. Ned podía intuir que había algo más que estaba molestando a su amigo. «¿Estás preocupado porque dejaste a Nunu en un lugar lleno de jóvenes inocentes y hermosos jovencitos con las hormonas alborotadas?», preguntó Ned divertido. Sí observó a su amigo con rostro no muy amable, antes de terminar por develar su frustración. «Si hubieras estado ahí y visto cómo lo observaban esas niñas», exclamó Sí finalmente. «Vamos, Sí, esas niñas podrán mirarlo todo lo que quieran, pero se desilusionarán cuando vean su anillo de matrimonio», tranquilizó Ned. La expresión de Sí cambió totalmente después de oír las palabras del abogado. Era cierto. Nunu estaba casado. Nadie se atrevería a acercársele sabiendo que estaba casado. Una expresión de alivio se formó en el rostro del presidente de Systematic Company. Lo que sí ni el abogado se habían imaginado era que Nunu había dejado su anillo de matrimonio en casa, sobre la mesa de su tocador. Nunu no se sentía nada cómodo con la idea de tener que explicar a sus compañeros que a su corta edad ya estaba casado y viviendo un semi-calvario al lado de su maduro esposo. No, eso era algo que quería evitar. Su vida en la universidad debía ser lo más placentera posible, sin rastros de la terrible realidad que le tocaba vivir una vez fuera del campus. «Hey, Nunu, iremos a comer unas hamburguesas. ¿Quieres venir con nosotros?», ofreció Tutor, al lado del grupo de muchachos que esperaban por una respuesta afirmativa por parte del delgado muchacho. El sonido del claxon sorprendió a Nunu, girando inmediatamente para reconocer el auto de su esposo a lo lejos. «Lo siento, tengo que irme. Los veré mañana. Adiós», se despidió Nunu, mientras corría hacia el auto que esperaba por él. Los demás muchachos observaron mientras Nunu desaparecía entre la multitud. «¿Quién es ese?», preguntó una de las chicas del grupo, que había acompañado a Nunu todo el día. Todos los demás chicos observaron al hombre que estaba de pie al lado del auto, donde Nunu ingresaba del lado del copiloto. «Debe ser su hermano», respondió Tutor, con tono de decepción. Tutor esperaba que Nunu aceptara su oferta y seguir pasando el resto de la tarde en su compañía.